Tranquilo, Constantino Rivera. Esperamos que el maestro vaya también con los legisladores y que los ilustre un poco ahora que vayan a hacer nuestro nuevo código de procedimientos penales. También tiene razón el maestro. Yo en una ocasión me tocó conocer un asunto, yo era proyectista en un juzgado en el reclusorio norte con el doctor Juan Andrés Hernández Silas para que nos hable de los antecedentes de la reforma en materia penal. Siempre se aprende algo de mi maestro. Tiene la palabra. Gracias, maestro Delfín. Buenas noches a todos. Trataré de ser más breve por lo extenuante de la jornada. Agradezco mucho a los organizadores esta invitación. Me da mucho gusto estar aquí en este auditorio de esta aula magna, Jacinto Pallares, gran jurista de nuestra facultad. Permítanme entonces ya centrarme en lo que es los antecedentes de la reforma. Efectivamente se hablaban de cuestiones internacionales, del TLC, pero más que nada es una cuestión de política económica internacional. Se ha cuestionado mucho el sistema de justicia mexicano, el sistema de justicia en general. Estamos hablando que esta reforma de la oralidad implica también tanto los juicios penales como la materia civil, mercantil y otras materias que también ya tienen que entrar y entrarán en breve en la oralidad. Vamos a... ¿Cuál es el reto? ¿Para qué se hace una reforma al sistema? Para no tener a mucha gente en prisión preventiva, para tener una eficacia en la averiguación previa, para tener una eficacia en los procesos penales, para no tener a mucha gente interna en los asuntos. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, dentro del tema que yo me estoy centrando es la exposición de motivos del legislador que originó la reforma del 2008. Y en este caso me voy a centrar a la prisión preventiva, al principio de presunción de inocencia, que parece que va ligado o ligan un tema con otro, al famoso principio de contradicción y a la importancia del fiscal o el Ministerio Público en el juicio oral, que esto es muy importante. Para efectos de determinar la prisión preventiva, me permití tomar una parte de ese proyecto que empezó con la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, y dice: en México la utilización de la prisión preventiva ha sido excesiva. Así comienzan esas críticas a la prisión preventiva. Y de un especialista reconocido, Guillermo Cepeda de Ojuana, a decir de los legisladores, empieza a dar porcentajes de cárceles, de reclusorios que no han recibido una condena firme, que habla del sistema penitenciario, y entonces comienzo a analizar que hay una gran confusión de temas. Una cosa es la prisión preventiva, y una situación muy diversa es extinguir ya una pena. Una cosa es estar esperando un proceso en la prisión preventiva, y otra muy distinta ya es estar cumpliendo una pena en el llamado sistema penitenciario. ¿A quién se debe? Yo me pregunto, ¿a quién se debe ese exceso de prisión preventiva? Se critica la prisión preventiva. ¿Quién tiene la culpa? ¿A quién le corresponde ese exceso o esa cuestión de la prisión preventiva? ¿A los jueces? Los jueces serán culpables de que la prisión preventiva se alargue. ¿A los abogados defensores? ¿Al Ministerio Público le corresponderá ese exceso de la prisión preventiva? Dependerá de él que tenga, que por su actuación se determine. O a las víctimas o ofendidos también podemos. ¿Quién es el causante? Es una pregunta que yo le puedo formular al legislador. ¿Quién tiene la culpa o de quién depende el exceso de prisión preventiva? Muchas veces es de carácter económico. La gente que está en prisión preventiva, la mayoría de las veces no sale porque no tiene cómo garantizar las modalidades que se tengan que pedir. Las afianzadoras ya no quieren prestar en tratándose de delitos de robo, ya no hay fianzas para delitos de robo. Tendrán que juntar la cantidad y presentar un billete de depósito. Eso implica que haya prisión preventiva. Nos dicen, ha sido excesiva, y entonces en otro texto de la exposición de motivos del legislador
se propone complementar a la redacción del 18 constitucional para prescindir de la prisión preventiva. Entonces, primero me dijeron que había sido excesiva y con una cuestión más adelante y de exposición de motivos nos dicen hay que prescindir de la prisión preventiva, que es a lo que se está orillando. Entonces, pasamos de excesiva a prescindir de la prisión preventiva. Es decir, el sentido es la persona que esté involucrada en un delito, yo le llamaría el implicado en los hechos, más que imputado, yo le puedo decir el implicado, con ese famoso principio de presunción de inocencia, podemos decir que está implicado en los hechos. Esa persona que está implicada en los hechos tiene que aportar elementos de prueba y tiene que determinar muchas circunstancias para esa cuestión de eliminar lo que es la prisión preventiva. En la prisión preventiva, entonces, mucha gente nos determina si la persona no en sentencia tendrá o alcanzará un sustitutivo penal, ¿para qué lo detienes? ¿Para qué lo tienes en un proceso penal si en sentencia puede alcanzar un sustitutivo? ¿Qué más podemos decir? Ese principio de presunción de inocencia siempre ha estado. Lo que pasa es que se tergiversa. Es una cuestión corpórea, material, la presunción de inocencia, el que la persona esté fuera, que esté libre, o es una cuestión meramente subjetiva de apreciación. Nadie es culpable hasta que no se le demuestre lo contrario. Estamos hablando de cuestiones meramente subjetivas. Yo me pregunto, ¿es una cuestión corpórea de que el sujeto tenga o no que ir a la llamada prisión preventiva o que enfrente su proceso en libertad? ¿Cuál es la problemática? Medios de comunicación. Desinformación total. Se le dictó la formal prisión, quedó formalmente preso. Se le concedió el amparo y una serie de situaciones que cuando tuve la oportunidad de ser consejero editorial en el periódico Reforma, se los dije a los reporteros, señores, están mal informando a la sociedad. Pero bueno, así se quedó todo. Esa desinformación es originada por una falta de conocimiento de nuestras figuras jurídicas. Nos han hablado mucho del principio de contradicción. A mí me llama la atención como maestro de Derecho Procesal Penal, a 10 años de la cátedra, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es esa contradicción? En mi estancia en la ciudad de Santiago de Chile, me hicieron favor de invitarme a una plática y ahí les comenté a varias personas que están en la maestría en el Centro de Estudios de Derecho Penal en la Universidad de Talca, en donde dije, bueno, señores, el principio de contradicción, a mi parecer, no se ha entendido, no se ha demostrado conforme debe ser la teoría del proceso. Me dicen, la contradicción es cuando las partes podrán debatir los hechos y argumentos jurídicos normativos jurisprudenciales de la contraparte y controvertir cualquier medio de prueba, para lo cual podrán hacer comparecer, interrogar en su caso, etcétera, etcétera. Señores, eso ya se hace en un juicio, y para llegar a un juicio debe de haber una contradicción. Si ya estamos en el juicio propiamente, está planteada una contradicción. ¿En qué consiste? Una postura, otra contraposición. Una parte dice, sí, me robó, me golpeó, me lesionó. ¿Qué dice la otra parte? No lo hice. Ahí está planteada la contradicción, desde el principio, desde el inicio, desde la averiguación previa, desde la carpeta de investigación, llámenle como le llamen, desde ese primer momento, desde la noticia criminis, está planteada la contradicción. Si no hay contradicción, si la otra parte contesta y dice, sí lo golpeé, sí lo lesioné, ¿qué podrá pasar entonces? Bueno, pues podrán llegar a un arreglo. Yo les dije, Santiago, que tendremos que llegar hasta el juez de garantías para poder llegar a un acuerdo, a una situación, a una salida alterna. Cuando nuestra Procuraduría de Justicia del Distrito tiene un acuerdo 03 en el que puede conciliar a las partes desde el inicio, que no se le diga a la persona, a la Procuraduría, tienes que consignarme 50, 100 asuntos, que se le diga, tienes que lograr 50 o 100 conciliaciones desde el inicio.
¿Para qué? Pues para que no llegue. El problema que están diciendo es que quieren que no llegue todo a juicio oral, que nada más asuntos importantes nada más lleguen ante el juez. Bueno, y se necesitaba todo un aparato importante para hacer estos cambios. Hay muchos delitos en la actualidad que tenemos que son de oficio y las partes acuden a los juzgados y nos dicen, señor, pues ya no quiero nada, le quiero otorgar el perdón. ¿Y qué le decimos? Es de oficio y se tiene que seguir. Tenemos que trabajar en muchos aspectos básicos para poder saber qué queremos hacer. Depurar juicios, depurar las cárceles, que la víctima realmente obtenga la reparación del daño. Yo creo que es un bagaje de situaciones complementarias que tenemos que ir abordando unos a uno. Eso que le llaman contradicción, señores, yo le digo, es un derecho de defensa, es un derecho de argumentación. La contradicción, como les dije, ya estuvo planteada desde el principio. Cuando no haya contradicción en materia civil, en materia mercantil, cuando una persona contesta una demanda y dice que sí está de acuerdo técnicamente, se está allanando, ¿habrá juicio? Propiamente ya no, pasa el asunto a sentencia. Entonces, este tipo de situaciones pues nos puede llegar un poquito a la confusión a todos los que estamos en este medio. Pero qué bueno que son estos foros para poder discutir y analizar estos principios que nos marca el legislador y que bueno, tomando la bibliografía chilena, colombiana, a la cual también me he estudiado, pues efectivamente copiamos y copiamos, o más bien, como decía el doctor, no nos enseñan a reflexionar o a analizar. La contradicción ya en un juicio, pues claro que hay contradicción. Hay una parte que acusa, o la parte que está postulando, la que acusa y la parte que postula y la parte que defiende. Un reto de vital importancia que quiero resaltar aquí es la importancia del fiscal o ministerio público en el juicio oral. Eso será fundamental. La Procuraduría todas las Procuradurías tendrán un gran papel de formar, pues, implica muchas situaciones, vocación, conocimiento, deseo de hacer bien las cosas. Esa importancia del fiscal, Chihuahua lo ha sufrido y algunos países también los han sufrido por la falla, por el error. Ya no sabemos si es por corrupción, si es por una falta de preparación del fiscal en el juicio oral. ¿Por qué? Porque él tiene la carga de la prueba. Y ante la carga de la prueba yo le pregunto a mis compañeros postulantes, defensores, ¿dejaremos que el fiscal del Ministerio Público haga todo y que en base a ese principio de presunción de inocencia no ofrezcamos ninguna prueba? Ahí queda la interrogante. Y con esto termino la plática. Les agradezco mucho su asistencia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Juan Andrés Hernández Islas. ¿Tiene alguien de ustedes alguna duda para alguno de los ponentes? Adelante.